En teoría, este consejo es como el sucesor de las antiguas comisiones de anticorrupción que había y tiene el papel de realizar una lucha anticorrupción, debe canalizar las denuncias de anticorrupción, debe tener la posibilidad de hacer si no una investigación judicial, por lo menos una investigación de naturaleza básica, mínima, con relación a las denuncias que recibe. Y el balance que se hace sobre esto que hemos podido hacer es bastante pobre. Es decir, un consejo que ha recibido denuncias innumerables, sobre todo en el Consejo Transitorio del doctor Julio César Trujillo, que se fueron amontonando denuncias de hasta disputas personales, hasta quejas judiciales, y que solamente unas pocas de estas fueron efectivamente investigadas, las que tenían relación con las llamadas obras emblemáticas del gobierno correísta. Pero esta es una instancia que no tiene tampoco suficientes atribuciones legales para poder investigar de manera adecuada, y que en estos años se ha limitado pues a muy escasos informes sobre denuncias de corrupción, y también a unas acciones muy limitadas en este ámbito, porque han estado siempre más preocupados de lo otro, de la designación de autoridades. Y precisamente para hablar sobre este aspecto, para analizar en conjunto esta situación de cómo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo menos desde el año 2017, ha supuestamente procesado las denuncias anticorrupción, se conecta con este programa el jurista y analista político Mauricio Alarcón, a quien damos la bienvenida más cordial para precisamente conversar sobre esto. Muy buenas tardes, Mauricio, bienvenido. Gracias, Fermín. Buenas tardes. Un saludo para ti y para nuestra audiencia de Mesa de Análisis en Radio Sucesos. Y creo que has hecho un resumen impecable de lo que han sido estos 15 años casi de existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Como incluso desde la época constituyente muchos lo advertimos, esta era una institución que, escudándose o utilizando el disfraz de la participación ciudadana y el control social, únicamente iba a enfilar sus cañones al botín principal, los procesos de designación de autoridades, los concursos públicos que iban a, en definitiva, poner en una situación de concentración al Ejecutivo respecto de las instituciones de control o incluso desde la justicia, dejando, yo diría, ni siquiera como un residuo, sino en prácticamente total abandono, ese trabajo de promover la participación ciudadana e investigar y denunciar casos de corrupción sobre la base de la garantía del control social. Ahora, Mauricio, uno de los hallazgos que hicimos en un reportaje que hemos publicado al respecto tiene que ver con el hecho de que el Consejo ha enfocado sus esfuerzos legales en varias de las administraciones desde por lo menos los últimos 8 años en acciones constitucionales que les permitan el acceso a la información. Y esto ocurre porque solicitan información para intentar investigar alguna denuncia y las instituciones no les contestan porque al parecer no tienen más atribuciones que cualquier otra instancia civil para recibir información de las instituciones públicas, es decir, información más allá de la que ya está publicada en las páginas de las instituciones no les dan, y ellos han tenido que recurrir a acciones legales de carácter constitucional para poder obtener más información. ¿Cómo entender que una instancia que procesa la lucha contra la corrupción, en teoría, no tenga respuesta a sus pedidos de información? En buena hora, Fermín, que esa gran nota que publicó Plan B recoja este tipo de hallazgos, pues no viene sino a ratificar aquello que he mencionado hace un momento, que un disfraz o un burdo remedio de lo que efectivamente es controlar la integridad, la transparencia y luchar contra la corrupción forma parte de las atribuciones de esta institución. Si revisamos lo que dice la Constitución, la acción principal fiscalizadora en el ámbito político le corresponde a la Asamblea Nacional. La acción principal fiscalizadora en cuanto al uso de recursos públicos le corresponde a la Contraloría, y quien persigue la comisión de delitos vinculados al mal uso de recursos públicos es la Fiscalía y es la Justicia.
Lo que se diga o se deje de decir respecto del Consejo de Participación Ciudadana en la materia, de poco o nada sirve, porque termina siendo simplemente un costoso grupo de personas que hacen definitiva el mismo trabajo que Plan B cuando solicita información a una institución pública, o que hace Ciudadanía y Desarrollo al momento de elaborar sus informes. No hay en este caso una fuerza normativa que obligue a las instituciones a entregarle información al Consejo, y prueba de ello, como tú bien dices, es que tienes recursos públicos destinados a asesores jurídicos, a directores jurídicos, a las propias autoridades, a pelear acciones de garantía constitucional de acceso a la información pública para poder decir que algo están haciendo. Y tú ves que eso en definitiva viene, como dije, a ratificar aquello de que la institución, como fue concebida en la Constitución del 2008, poco o nada puede hacer en temas de participación ciudadana y control social, como su nombre lo indica, y que más bien sus atribuciones principales y más fuertes se relacionan directamente con los procesos de designación de autoridades. Así es, Mauricio. Según la información que pudimos publicar en la revista Plan B, entre los años 2015 y 2017, concretamente entre 2015 y 2016, había 398 denuncias represadas y solo en 2017 ingresaron 49 denuncias más. Esto daba un total en ese periodo, los 2 últimos años del correísmo, de 447 denuncias. De estas tenían un informe de cierre 151 que equivalían al 34%, y había en gestión todavía 296 que equivalían entonces al 66%, efectivamente. Ellos mismos en su rendición de cuentas del año 2017 daban cuenta de que se habían logrado 3 sentencias ejecutoriadas, se tramitaban 17 procesos penales, 3 en tribunales de garantías penales y 1 en una corte provincial. Esos eran los logros del Consejo de Participación en la lucha contra la corrupción hasta 2017. Ahora, tú señalabas, Mauricio, un aspecto importante, que es que ya hay instancias como la Contraloría, la Fiscalía, que tienen esa tarea de control de los recursos públicos y de persecución del delito. ¿Qué aporta o qué puede hacer el Consejo de Participación en este ámbito? Muy poco, y ese es quizá uno de los mayores errores de esta institucionalidad, Fermín, que demuestra no funcionar ni ser efectiva para estos temas principales. Tú has mencionado datos que además no son inventados por la redacción de Plan B, sino que son obtenidos de la misma institución, de sus documentos institucionales, bien sea elaborados por una subdirección o bien sea efectivamente constantes en una rendición de cuentas. Pero de nuevo, el trabajo que dice hacer el Consejo de Participación Ciudadana es el que hacemos organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación independiente o ciudadanos que en su rol de veedores están pendientes de lo que ocurre con sus recursos públicos. Necesitamos para ello, te pregunto, invertir $10 millones al año, que de acuerdo a los datos que hemos levantado nosotros con nuestro Observatorio de Gasto Público, debamos haber destinado más de $150 millones para este tiempo de funcionamiento, recursos que además se van principalmente a pagar personal, del cual poco o nada se sabe respecto de su trabajo, porque cuando tienen que hacer concursos están pidiendo dinero adicional, están rogando al Ministerio de Finanzas que les asigne un poco más de presupuesto. Así es que ahí vemos de nuevo la perversidad de una institución que ha demostrado ser inservible y además respecto de la cual lamentablemente el gobierno no supo hacer su trabajo a propósito del referendo que se perdió el 5 de febrero pasado. Pues creo que más allá de cambiar el balance o el contrapeso en los procesos de designación tanto de los consejeros como de las distintas autoridades, debió pensar al menos de dotarle de mejores atribuciones y competencias para que podamos siquiera justificar la existencia de esta cuestión, que por desgracia solo puede desaparecer mediante un proceso constituyente.
Así es, Mauricio. Ahora, según el reporte de Plan B, pudimos establecer que solo en 2018, durante la época del Consejo Transitorio, se recibieron 2021 denuncias, de las que cerca de 1.200 se refirieron a posibles actos de corrupción cometidos por las autoridades que estaban siendo evaluadas por el Consejo Transitorio. De toda esta cantidad de denuncias, una cantidad significativa, más o menos 500, fueron archivadas por el exsecretario David Seraquibe, y únicamente se emitieron 71 informes de investigación enfocados en los llamados casos emblemáticos del correísmo, esto es las grandes hidroeléctricas, las obras públicas, las que construyeron y las que quedaron en el mero papel. Es decir, ¿cómo evalúas tú la acción del Consejo Transitorio en particular? Porque pudimos establecer que el Consejo Transitorio, dado que vendió pues la idea de que era la punta de lanza de la reinstitucionalización, recibió denuncias de todo tipo, las que eran pertinentes al Consejo y las que no también, y se llenó de un verdadero aluvión de expedientes. ¿Cómo ves la acción del Consejo Transitorio en este ámbito? Fermín, recordarás tú que desde Ciudadanía y Desarrollo hicimos una veeduría al Consejo Transitorio que disgustó a muchos. Colegas tuyos nos acusaron de hacerle el juego al correísmo y de con nuestras acciones poner en riesgo la transición democrática. Hoy creo que la historia habla por sí sola y yo creo que datos como los que Plan B ha recogido en este análisis, en este, para mí, producto de una buena investigación, por supuesto, elemento fundamental para que podamos nosotros sacar conclusiones, es más que evidente. El Consejo Transitorio fue más de lo mismo. Fue un grupo de personas que simplemente quiso cambiar de mano el poder que controlaba los procesos de designación de autoridades, procesos que fueron manipulados y distorsionados. Yo quisiera que, por ejemplo, Plan B profundice, y te invito a hacerlo. Ese número que exagerado desde mi punto de vista resulta 500 denuncias archivadas por decisión de una persona. ¿Qué 500 denuncias son? ¿Qué temas estaban? Sí, qué bueno que eran pleitos particulares, pero ¿será que esos pleitos particulares tenían algún énfasis especial? ¿Por qué no profundizar en esa cifra espantosa, teniendo además en cuenta que el señor Seraquibe hoy compite en el concurso público para ser Contralor General del Estado? Creo que sería muy bueno que este tipo de cuestiones forme parte del escrutinio público para que la gente siga sacando conclusiones y se dé cuenta que muchas veces, no puedo generalizar, pero muchas veces, tanto la sociedad civil como el periodismo, hacemos nuestro trabajo fundamentados en principios y valores que los defendemos a rajatabla más allá de las personas, y que afortunadamente el tiempo nos termina dando la razón. De nuevo, no hay diferencia que hacer entre los consejos correístas, los consejos transitorios, porque no es únicamente el último, y por supuesto también este más reciente atropello que ha sido el de el juego o el baile de las sillas, con un consejo de participación que en lugar de tener 7 principales y 7 suplentes, creo que ha terminado teniendo más de 20 o 25 consejeros en total. Hasta creo que el que perdió y quedó último en las elecciones actualmente se encuentra en una silla dentro de la institución. Así es que ahí, de nuevo, seguimos ratificando la necesidad, diría yo, de hacer seguimiento a esta institución para que en su nueva conformación, producto del proceso electoral del 5 de febrero pasado, no siga actuando como sus antecesores y al menos, a pesar de las dificultades establecidas por sus atribuciones y competencias constitucionales, puedan hacer algo que beneficie a los ecuatorianos. Efectivamente, Mauricio, bueno, queremos agradecer la presencia de Mauricio Alarcón, que se ha conectado con nosotros para comentar cuán ineficaz, y esto lo hemos podido determinar en Revista Plan B, ha sido la lucha anticorrupción en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, Mauricio, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Fermín, y nuevamente felicitaciones por ese trabajo que realizó Plan B respecto del Consejo de Participación Ciudadana, y mi invitación a nuestros oyentes a leerlo a través del portal web que ustedes acertadamente dirigen. Muchas gracias. Volvemos luego de un corte. No se vayan.